Muy bienvenidos a Charlas de Living. Ariel, ¿cómo estamos? ¿Cómo andas, Aide? ¿Todo bien? Y después de 7 días, contenta de volver. Yo también, igual de contento. Me atrapa el living de esta. Sí, Charlas de de Living. estudio. La verdad que muy lindas notas estamos teniendo y muy buena repercusión. Mucho éxito, muy cómodos. Sí, ¿y hoy a quién tenemos en Hoy este un programa relajado y para que usted preste atención, porque hoy vamos a tener a una psicóloga especialista en niños adultos, es Raquel Demetri. Ah, y vamos a hablar también sobre algunas secuelas de la pandemia. Que Claro. es un tema que todavía da para largo. Sí, y que todavía estamos en pandemia. Claro que sí. Bueno, vamos a un cortecito y cuando volvemos, Pequeño. vamos con nuestra invitada. Bienvenidos a Charlas de Living, ¿Cómo andas, Aide? ¿Todo bien? cómodamente sentadas. Yo estoy relajadísimo. Sí, y nuestra invitada ni hablemos. Ni hablar. ¿Por qué estamos tan relajados? Y por divano. Divano. ¿Mejores sillones? Divano. Divano. Así que bueno. Y vamos a presentar a nuestra invitada para Sí. luego brindar. Es la licenciada Raquel de Maestri, es psicoanalista, formadora de muchos grupos, tiene una trayectoria inmensa que los vamos a dar Tengo cuenta miedo, ¿nos charlando van a con ella. analizar? Mira, creo que sí. Bueno, Raquel, Bienvenida. un Gracias, placer. muchas gracias por la tenerla invitación. en el living. Bueno, ahora estamos disfrutando ¿Qué cosa? un Sauvignon Blanc de Marcus. Así que gracias a la Vinoteca Latuel. Muy nuestros amigos. agradecidas. Sí. Y también para después vamos a ¿Te tener gustó, Raquel? Sí. Riquísimo. Bueno, Vamos a tener unas empanaditas muy ricas para compartir. ¿de dónde? De Estación de Empanadas, súper sabor, súper precio. Estamos completos. Sí, hoy sí. Como Bueno, todos los días, va. Vamos a terapia entonces. Sí, dale, vamos a terapia. Bueno, un placer, como te dijimos, Raquel, de estar en nuestro living y poder charlar un ratito, que nos traigas tus conocimientos, tu mirada sobre la sociedad que tenemos hoy, la pospandemia. Sé que manejas muchos temas, pero bueno, estamos acotados. Vas a ser una persona de consulta de charlas en el living. Me encanta la idea. Pero hoy vamos a tratar la pospandemia entonces. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. En principio estar en un diván ya es un buen lugar, ¿no? Está muy bien, Recostarse sí. en un diván ya es un buen lugar para estar. Nunca más acertado. Nunca vas acertado. Y con respecto a lo que fue la pandemia y la pospandemia, primero lo que es importante que tengamos en cuenta es que el psiquismo es singular, que cada uno transita las vicisitudes de la vida de una manera particular. Que hablar de generalidades, o sea que todo el mundo o gran parte del mundo, sería algo mentiroso. Perfecto. Entonces, aclarado ese punto, podemos hablar de lo que significó para algunas personas lo traumático de verse amenazado por alguna peste que podía afectar sus vidas, Claro. Como nunca la humanidad, ¿no? como nunca en la humanidad. Al menos para esta generación. Sí. Claro. Vamos a rescatar también que muchas personas pasaron la pandemia o el tiempo de encierro muy bien, pues estaban muy bien en la familia, no había alguien que tuviera gran riesgo y que podían no ir a trabajar, podían trabajar desde la casa y eso fue un gusto. Esto también hay que decirlo. Pero hubo otra gran parte de la sociedad que teniendo adultos mayores o algún componente de riesgo, o simplemente por el temor a las enfermedades, la pasó muy mal. Claro. O tener que salir a No trabajar. estaba porque era- preparada también. para eso, claro. Claro, el que salió a trabajar de entrada, Sí. al principio le costó, pero después siguió. Ok. Hubo un segundo grupo que son los que se fueron incorporando de a poco, que por ahí no eran grupos de riesgo, pero que se escuchaba en el diván. Bueno, nosotras también tuvimos que adaptarnos a la situación y empezar a trabajar de manera virtual. Se escuchaba que daba miedo salir.
¿no? Entonces, tocar el colectivo, ir con el barbijo y acercarse a alguien o no acercarse, todo eso genera un estado de ansiedad importante. En muchas personas que sin estar en situación de riesgo, por temor a contagiar a otros, entraban en estados de ansiedad, lo que sería angustia. Angustia. Lo que nosotros comúnmente llamamos ansiedad son estados de angustia. ¿Qué es la angustia? Exacto, ¿qué es? ¿Qué es la A angustia? ver. No es me pongo a llorar. Alguien puede llorar y no estar angustiado. La angustia es esa sensación de amenaza, que algo amenazante puede afectar la integridad de esa persona o de un ser querido. Cuando alguien se ve bajo una situación de que su cuerpo, su psiquismo, va a verse amenazado, se angustia. Perfecto. Porque siente que no tiene defensas para eso. ¿Es una Porque, forma de defenderse de alguna manera? bueno, la angustia Sí. es una señal de que algo Anda mal. va a pasar. Ah, Es una ok. manera, la angustia es una señal y en ese sentido es una forma de defenderse. Ahora, muchas personas ante la angustia articulan síntomas, por ejemplo la fobia, y evitan, ¿no? Digo, sé que por ese lado es muy probable que me contagie, ¿no? Sí. Entonces voy a evitar ir por ese lugar. Sí. Entonces aparece la fobia a circular La por determinada... paranoia que le llamamos. Es fobia. Es fobia. Paranoia es un término mucho más específico, que es cuando alguien cree que es perseguido por algo o por alguien. Pero la fobia también hace que nos extralimitemos en los cuidados o en el acercamiento, Depende. pensando de... Depende. Supónganse A que viene un león Sí. y ustedes corran. ¿Eso sería extralimitarse? No. No, No, sentido común, por ahí, Ahora, de sobrevivencia. claro, Si viene un gato y ustedes salen corriendo, ahí sí. perfecto. Claro. ¿No? ¿Y acá qué prevaleció? Y depende la amenaza, ¿no? Si es una persona que no corría ningún riesgo y estaba con mucha fobia, ahí hubo una fobia sintomática en exceso. Claro. Pero hay un punto de la fobia que resguarda a la persona. La fobia tiene esa función. Como un mecanismo de defensa. Exactamente, es un síntoma que las personas presentan para defenderse de un peligro, Bien. que a veces es fantaseado. ¿Sí? Ujú. Ya cuando no es fantaseado se llama temor. Sí. Pero cuando hay un peligro inminente y aparece la evitación de eso, es el síntoma fóbico, que permite que el sujeto, la persona, se cuide de alguna manera. Ajá. Es una manera que la persona quiere o manifiesta querer seguir viviendo. Perfecto. Y en esta pandemia, fobia, o cuáles fueron las más comunes que se generaron? Y a la muerte de un ser querido. Y a la sí. propia muerte también. También, depende de la edad. Los adultos mayores la siguen pasando mal. La pasaron mal en principio por todo lo que era el riesgo. Sí. Y después todo el aislamiento. Y ¿Cómo después cuesta volver a salir. recuperarse Sí, de sí, fue eso? muy duro no poder verse con sus familiares, a los abuelos con los nietos. Después todo, claro, todo lo que fue dejar de lado los tratamientos y empezar a tratarse, ¿no? Y algunas enfermedades se avanzaron. Y la tristeza de, bueno, son mis últimos años y no puedo ver a mis seres queridos. Claro, sí, eso Más es allá de durísimo. las pérdidas. Claro. Sí, sí, Y sí. Raquel, ¿cómo hacía el profesional, vos en este caso, los psicoanalistas que tuvieron que estar en el frente de batalla también, como los médicos que se tuvieron que exponer? Sí. Y teniendo sus propias angustias, ¿no es cierto? Por supuesto. ¿Cómo se maneja? Bueno, en principio muchos médicos realmente han vivido en un nivel límite que yo creo que con los años van a ir cicatrizando algo de esas heridas. Los médicos llegaron a un punto de estrés Sí. supino, ¿no? Nosotros tuvimos que ayornarnos y si ustedes me decían en el 2019 atendé vía virtual, yo decía imposible. Claro. El analista tiene que estar en su cuerpo con su Cara a presencia cara a cara. Ante la cuestión de la pandemia, uno articuló la cuestión virtual. Fue un desafío, ¿no? Fue un desafío. Claro. Y nosotros sabíamos desde Italia, porque allá empezaron antes que nosotros, que estaba funcionando, pero nos enteramos un mes antes. Sí. Y lo que articulamos como presencia es la voz. La voz es lo que nos permitió estar presente. Qué bien ¿No? La voz. definida. La... Sí, sí, ¿No? sí. Los que trabajamos o los que nos gustan los medios de comunicación sabemos la importancia de la voz. La voz es una parte del cuerpo. Contiene.
y contiene, exactamente. Hay un ejemplo que da Freud en uno de sus textos, de una que tiene que ver con las fobias, de una nena que tenía miedo. Y entonces le pedía a la tía, y en la oscuridad de noche durmiendo le pedía a la tía, por favor háblame. Le dice la tía, ¿por qué? Porque si me hablas hay luz. Mirá. Increíble. ¿No? Todo lo que genera la voz. Claro. Los niños con la voz cercana de las personas que Sí, quieren apaciguan esos terrores nocturnos por la voz. Ya Freud les dio una herramienta desde aquel entonces a ustedes los hay hijos varios, del- claro, hay varias cuestiones que nosotros estudiamos, la voz, la mirada, el pecho, como esas cuestiones básicas, básicas. El pecho con todo el amamantamiento, la voz como la voz que acuna, pero también es la voz que reta, Claro, Ajá. sí. ¿no? Todo tiene una indicación. Entonces, En mi con caso él- más era esa última, ¿Sí? la que me retaban. Sí, sí. Raquel, entonces, una vez que se puso la voz, ¿qué te pasó con esa situación? Bueno, Cuando tuviste que enfrentarte a esa dialéctica. al principio, claro, al principio la gente estaba con cierta incertidumbre, a la expectativa que iba a ser poco tiempo, muchos disfrutando de la cocina. Cuando eso se fue dando en el tiempo, los ánimos fueron cambiando. Fueron cambiando. Y cuando aparecían las muertes cercanas también, ¿no? Porque ya no era algo que le pasaba al otro en otro mundo. Sí, muy duro. Estaba duro. muy cerca, Claro. muy cercano. Cuando decía fulanito, sultanito, bueno, ahí empezaba a subir el nivel de angustia. Y dependiendo de la edad de la persona, generalmente de la edad, también aumentaba o no la angustia, o si tenían cercanos a adultos mayores con riesgo. Raquel, ahí estás hablando de la angustia y estamos más que nada hablando de las personas mayores. Pero te voy a preguntar, y vamos a ir a una pausa, sobre los niños, que también pasaron ciertas angustias y que también tienen otras secuelas. ¿Te parece? Sí. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Dale. Confitería Odone, desde 1960, deleitando a sus clientes con sus exquisiteces. Alvear 1066 Quilmes. Hacenos tu pedido por WhatsApp al 11 36 05 91 42. Un clásico de Quilmes. Segundo bloque, maravilloso este programa, ¿con quién? Con nuestra ya digo nuestra psicoanalista. Sí, ya nuestra. Gracias. Sí, nuestra, Raquel de nuestra. Maestri. La verdad que un placer, estamos charlando sobre los efectos nocivos de la pandemia. Claro, ¿no? y justo Que- habíamos preguntado, estamos hablando de las angustias y estábamos hablando más que nada de los chicos De los ahora, pequeños. ¿no? ¿Cómo los chicos les afectó esta En pandemia? general lo que se ve, por lo que yo estoy hablando con docentes, es que el retardo en la salida del grupo familiar hizo que se retrasen todo el desarrollo de psicosocial, por decirlo de Sí. alguna Sí, manera. sí. ¿Por qué? Por ejemplo, un nene de 4 años cuando iba al jardín tenía que adquirir ciertos hábitos, Claro. no todo lo que son los aprestamientos. Separarse de los padres, poder sentarse con los compañeritos, compartir, llevar la servilletita. Eso era muy difícil sostenerlo. La verdad que las maestras han hecho un trabajo monumental Sí, sí. vía una pantalla. Y los padres también Otra. por Y los abuelos ni te cuento. otro tema que fue para los padres, poder acompañar el aprendizaje. Sí, Los sí. papás me decían, no tengo ni idea de Claro, por educación. eso fue un aprendizaje íntegro, ¿no? Para Claro, todos. era Para un todos. estrés plus, Sí. además de estar De- trabajando. algo
para lo cual no estábamos preparados. No es que vos te preparaste ni tecnológicamente para que el Zoom... Fue Pero un los chicos sí desafío, estaban preparados. fue Ellos un sí, desafío, ¿viste? sí, pero los pequeñitos quizás Claro. es muy difícil, se Pero aburrían, se dan vueltas, se levantan. sí. Claro, no podían mantenerse delante de una pantalla. Es cierto. Bueno, eso como se vio, que hay un retraso en el aprestamiento de los chicos en jardín y en los O primeros sea, esa es la grados. consecuencia Sí, entonces. Sí, los chicos están, todo lo que es la salida exogámica Ujú. común que se hacían entre los 3, 4 años se retrasó. Y los chicos de 6 años que empezaban primer grado tenían conductas de niños de 4, dentro, digamos, del ámbito escolar. Claro. Entonces las maestras tenían que empezar a trabajar mínimas conductas de aprestamiento, mantenerse sentado, organizarse en el cuaderno. Qué difícil. Claro, las maestras se encontraron con que tenían que empezar a trabajar como jardineras. Claro, Ujú. claro. Y los nenes que les correspondía jardín les costó mucho más desprenderse de los padres. Sí. ¿Y eso se recupera pronto? ¿Se recuperó? ¿Va a Y eso tardar? depende de cada familia. Y va a llevar un tiempo. Pero se va a ir recuperando. Hay familias que tienden a soltar más, familias que son más retentivas, entonces cuesta más. Raquel, y de la fobia de la que hablabas, como tantas otras, pero esta fobia, esta angustia, cada persona, por individuo que es, tardará más o menos tiempo, pero puede ser que alguien no la pueda superar. Por ejemplo, vos nombrabas a los mayores, que Sí, eso hay- no lo claro, puedan lograr. Si esa fobia se instala, puede llevar una depresión. Podría llevar una depresión. Sí. Digo, no De hecho, hay gente que sí, Ah. sí. sí podría. Porque si alguien empieza a encerrarse en su casa, no quiere salir, va a empezar a sentirse mal porque no tiene lazos afuera. Claro. Y va a estar todo el tiempo pensando en que me voy a enfermar, y eso lo va a llevar ¿Cómo a la tristeza. ayudamos a esa gente? ¿Qué le recomendás? Porque sé que hay mucha gente, quizás nos está mirando, con ayudar a uno ya. Claro. Sí, ya nos sentimos En principio, si ven que están muy tristes, que no tienen ganas de levantarse, que no pueden dejar el pensamiento y pensar en otras cosas, que cortaron los lazos sociales, si pueden, empiecen a revincularse y hablar con las personas cercanas. No amigos, Vecinos. vecinos, sociedad de fomento. Si sienten que no puede porque el miedo los invade todo, concurran a un profesional. Ujú. Y se sale. Eso Sí. quiero decirle. Eso. Se sale. Sí, sí. No es algo irresoluble. Sí. Hay Mucho de lo luz que de ayudan a los esperanza, abuelos ¿eh? son los centros, ¿viste? Los centros de jubilados, esto, Sí. o sociedad de fomento, centros de Claro. jubilados que comparten muchas cosas y bueno, se unen y se fortalecen, ¿no? Sí, porque mucha gente está atravesando duelos por la pérdida de... Exactamente. Sí. Lo que de hay que tratar es amigos. que llegue a ese centro. Sí, Entonces, exacto. mucha Claro. gente estamos para la mirada del que está dentro, una posibilidad de salirse, Sí. es a recurrir a la terapia que... Y Porque Claro. la fobia puede llegar entonces a ser transitoria. Claro, sí. La cuestión es que un análisis posibilita ser escuchado. claro, Que alguien escuche, pero no la escucha de un amigo que no, No, tiene claro. una dirección de tratamiento. Una escucha profesional que permita ciertas intervenciones que animen a ese sujeto a armarse de herramientas, armarse de una realidad más amable, no de una realidad que le permita vivir. Porque la fobia, si bien es una defensa, corta un espacio. Entonces el que está fóbico por ahí no sale de la casa, Ya se termina defendiendo demasiado. Claro. Se aísla. se aísla. Le va a permitir, dice, si salgo a mi casa, si estoy en casa estoy tranquilo, pero se aísla. Claro. Entonces, lo que le va a permitir un análisis es ser escuchado. Mm. Y la verdad que cuando alguien es escuchado, el efecto es muy lindo, Es reparador. es reparador. Claro. El efecto es como de, wow, qué alivio. de alivio, exacto. Este peso, esta idea que yo tenía, la puedo ver de otra manera. Ujú. Y que se animen, porque como vos decís, no es lo mismo la familia, un hijo, la A un amigo, comprensión. claro. Para eso Están los profesionales. la psicoanalista. Sí, sí. Claro, porque por ahí un hijo o se cansa, dice, basta, no me sigas con lo mismo, o se angustia igual, no, por favor, no te pongas así. Tal No cual. tiene la distancia necesaria y tampoco la formación necesaria Claro. para saber qué conviene decir Sí, sí, Claro. y por dónde conviene escuchar. Porque cada uno va a ser un síntoma o una manifestación sintomática según su historia. Claro. Entonces, con cada persona se interviene de una manera particular. Raquel, y digamos, después de la pandemia, ¿se generaron o aumentaron más las consultas Sí, por los sí, miedos? Por... Sí, durante y después, y sigue habiendo mucha. No solo acá,
en todo el mundo. El otro día estaba leyendo que en España no había, estaban en tiempo de espera en un hospital para ser atendido por un psicólogo 4 meses de Claro, espera. porque la atención en España no es como... Sí. Este es el Sí. país que más psicólogos tiene, Sí. ¿no? Sí. ¿Verdad, Sí, Raquel? ¿Más sí, psicólogos es así. que pacientes? No. No, Más o no, menos. más Más o menos. psicólogos y que acá vos vas al psicólogo, allá van a través de un Sí. hospital. Sí. Lo que vos decís es verdad. ¿Cómo Es habrá cierto. sufrido esa gente esperando un turno? Están en este momento esperando 4 meses. Ustedes han sido, la verdad, como los médicos, porque han estado al pie del cañón, sosteniendo, Claro. conteniendo, Sí. y a los mismos profesionales de la salud, los So- médicos y demás. Sí, y sobre todo también acompañando a los familiares de las personas que estaban internadas, Ujú. donde la incertidumbre era mucha, ¿no? Sí. Los Y familiares pasaron situaciones muy extremas, no Ra- solo la persona que se internó, Sí. muchos de los que estuvieron internados y salieron adelante, inmediatamente se amaron. Mm. A vos, Raquel, en lo personal, digamos, y no en lo Sí. profesional, ¿cómo te impactó la pandemia? Y a mí en lo personal, bueno, yo tuve pérdidas muy fuertes, muy fuertes. Entonces me impactó. Igualmente, también me alentó, ¿no?, a seguir trabajando de lo que hago. Porque Por la necesidad que viste. y por los efectos reparadores, ¿no? Por la posibilidad de ver que la gente pudo salir adelante. Entonces uno dice, valió la pena haber estudiado lo que estudié, valió la pena analizarme todo el tiempo que me analicé, vale la pena seguir leyendo, porque esto tiene efectos reales, ¿no? Que de la tristeza se puede salir. Muy bien, qué lindo mensaje. Qué lindo mensaje, La sí, verdad, totalmente. Raquel, me encanta el ¿Y mensaje. qué lecciones aprendidas nos deja la pandemia, digamos, ¿no? ¿Qué cosas uno no esperaba? Por ejemplo, la virtualización fue una de las cosas que aprendimos, ¿no? Pero desde la psicología, ¿qué aprendizajes dejó la pandemia? Mira, yo estaba leyendo el otro día una entrevista que le hicieron a Freud en los últimos años, ¿no? Siempre presente. Sí, Freud tenía un problema en la mandíbula, un cáncer, ¿no? Tuvo que salir exiliado a Londres, se tuvo que ir de Viena, pasó por el nazismo, o sea, las hermanas murieron en campos de concentración, que las pasó. Ujú. Y en ese reportaje dice, a los 70 años puedo decir que puedo vivir la vida con alegría. ¿Y en qué se basaba? Exacto, En te iba a poder preguntar. aceptar las cosas que le fueron pasando, que la realidad es de La determinada manera. aceptación. ¿No? Poder aceptar esas cuestiones. Y él dice, no me tomen como un pesimista. Yo no soy un pesimista, porque habló de la guerra, las muertes, etcétera, ¿no? Sí. De la pulsión de muerte que hay en todo ser humano. Pero dice, no soy un pesimista, porque tengo a mis hijos, a mi esposa y a mis flores. ¿No? Qué lindo. No enojarse con la realidad. Sino, digamos, porque a veces uno intenta manejar, se enoja y decir, ¿cómo no entran las cosas como yo quiero? ¿Por qué China? ¿Por qué no sé, lo que fuera? Pero poder transitar el duelo. Es importantísimo. La aceptación, entonces. El duelo es la aceptación. Ahí de nosotros tenemos unas flores. Ah, qué Las lindo. flores para vos, nuestros regalos. ¿Sí? No, la verdad que está súper interesante la charla. Y la vamos a seguir vamos teniendo. exactamente. Ella vamos es a- nuestra psicoanalista de consulta. Ya está, Yo son quiero hablar nuestras- otro Bueno. día de la ley de salud mental. Dale. Ah, pues. Un par de Muchísimas anteojos gracias. ¿De dónde? desde Puerto Luz. Ay, Hotel qué Puerto Luz. lindo. Te endulzamos con odones, Ah, los sí. bombones. Genios los bordones cerca de casa. ¿Te gustó el vino, Marcus, que Sí. tomaste? Bueno, te Lo llevas vas- el mismo, gentileza de la Ay, Biblioteca La espectacular. Después que me atiendas, re bien. que psicoanalices a mucho, lo degustás. Mirá qué lindos Gracias. lentes, ¿eh? Sí. A ver, Mirá. ay, te los Pero pones mirá. y todo, mirá acá. Mirá qué Te lindos quedan lentes de óptica Puerto Luz. espectaculares. Ya tengo para escribir Raquel. algo. Los lentes, los bombones y el vino para disfrutar. Y muchísimas gracias. Gracias a La ustedes por verdad, invitarme. fue un placer. ¿eh? Igualmente, y muchísimas gracias a los que están del otro lado, ¿no? Como siempre. No nos abandonen. No. Nos vemos dentro de 7 días Dale. en Charlas de Libro. Ba 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 ba